Vamos a hacer un momento de silencio, recordando cuando el Señor le habló a Samuel y él tenía que decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Silencio. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y siguientes. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que penetren en tu mente estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos. Les hablarás de ella tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Y las atarás a tu mano como una señal, y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Palabra de Dios. Le preguntaron al Señor Jesús cuál es el primer mandamiento, y él dijo: el primer mandamiento es este: escucha, Israel. Y luego amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. El punto fundamental para la vida y actitud de discípulo es la escucha. La escucha. Por eso esto que acabamos de escuchar, que se llama Shema o Shema, es como, digamos, similar al Padre Nuestro para nosotros. Lo rezaban varias veces al día, o lo rezan varias veces al día los judíos. Escucha, escucha, escucha. Para el hebreo, para el judío, el oído es como el sentido de mayor alcance hacia afuera, pero también de mayor alcance hacia adentro. El que alcanza mayor lejanía, pero el que alcanza mayor profundidad. Para buscar explicarlo de alguna manera, el oído está conectado con el corazón. Si la boca habla de lo que el corazón está lleno, generalmente el corazón se llena de lo que escucha. Por eso esto es fundamental. Escucha, Israel, escucha, Israel, escucha, Israel. A veces, el pretender ser expertos, por ejemplo, en la palabra de Dios, nos lleva a encerrarnos en nosotros mismos, perder la capacidad de escucha al Señor y entonces comenzar a hacer un cristianismo a la medida, según mi ocurrencia. En el libro de Jesús de Nazaret, del Papa Benedicto XVI, que de Dios goce, al hablar de las tentaciones, dice que el demonio es un experto en Biblia. El demonio es experto en Sagrada Escritura, pero se apodera de ella para pervertirla. Y lo vemos en las tentaciones del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el demonio llega a tentar a Jesús a través de la palabra de Dios. Aviéntate porque está escrito: no dejarán sus ángeles que tu pie tropiece en la piedra. Segmento del Salmo 91. Y entonces, cuando yo me presento delante de la palabra de Dios, que el momento más sublime es la Sagrada Eucaristía Dominical, cuando yo me planto delante de la palabra de Dios, también en mi oración personal,
debo hacerlo con una actitud de hambre y de sed, y con una profunda reverencia y delicadeza. Le pongo un ejemplo. Cuando fueron papás por primera vez, quienes sean papás, que no tenías la experiencia de tener un bebé tuyo tan pequeño, tan delicado, tan frágil, tan hermoso, ¿cómo es que te acercas a ese bebé? Con suma delicadeza y ternura. Más al papá le cuesta mucho el entender cómo es que lo voy a cargar, cómo lo voy a abrazar, lo puedo apretar un poco, no lo puedo apretar, etc. Y entonces, ¿qué tiene que haber? Una suma delicadeza y cierta distancia, por decirlo así, para proteger lo sagrado. ¿Me entiende lo que quiero decir? ¿Cuánto más debe ser con la palabra de Dios? Yo no me puedo adueñar de ella, yo no la puedo arrebatar porque a mí se me ocurra, sino debo llegar con esa delicadeza reverencial, con hambre y sed, para dejarme instruir y formar por esta misma palabra de Dios. Si nos hemos reunido en este fin de semana para estar como discípulos a los pies del Maestro, necesitamos ante todo esta actitud de escucha que hemos mencionado. Atentos, porque a veces podemos convertir los grupos de oración o estos encuentros en recursos para mí mismo, para yo sentirme bien, para yo alegrarme, para yo... que claro que es alguno de los efectos, mas no es el propósito principal. Por ejemplo, cuando nos reunimos a la misa, somos convocados por Dios mismo para dar culto al Padre en el Hijo por la fuerza del Espíritu Santo. Aunque la misa nos beneficia, no es para nosotros. No es un acto para nosotros, es un acto para el Padre. Podemos, entonces, cuando no tenemos esto claro, convertir a Dios en un recurso para nosotros. Cuando empieza la renovación carismática, la nota más característica era la alabanza. ¿Y qué es la alabanza? El reconocimiento de que Dios es Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la alabanza es la forma de oración más sublime, más alta, que compendia, que junta todas las demás formas de oración. En todas las otras formas de oración hay un interés de por medio, lo que no es malo. Esto no es malo. Si yo pido a Dios, pues estoy pretendiendo obtener ese bien, beneficio por el que estoy clamando para mí o para otro. Cuando yo agradezco a Dios, estoy agradeciendo un beneficio ya recibido. En cambio, la alabanza simplemente contempla a Dios porque es Dios. Y eso le basta, eso es suficiente. Le provoca gozo y le provoca plenitud, pero porque Dios es Dios. Y ya. Como dice este bello soneto que se reza mucho durante la Cuaresma, no me tienes que dar porque te quiera, pues aunque cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. De manera que la alabanza es este desinterés total por mí mismo o por los beneficios y el interés total en Dios. Insisto, las otras formas de oración no son malas y forman parte de la necesidad del ser humano en su relación con Dios. Pero si queremos ir avanzando, llegaremos a hacer una alabanza viva, cada uno de nosotros, una alabanza encarnada, este reconocimiento de que Dios es Dios.
Si alguno todavía no sabe orar en alabanza, así de simple es. Yo les pregunto, ¿cómo es Dios? ¿Dios es fuerte? ¿Dios es? ¿Dios es? ¿Qué más? ¿Dios es? Muchas cosas. ¿Dios es? Omnipotente, grande, poderoso, majestuoso, bueno, misericordioso, bello, eterno. Cuando yo se lo digo a Él, oh Dios, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres bello, tú eres majestuoso, ya eso es oración de alabanza. Entonces, el discípulo que escucha, recibe en su corazón como semilla la presentación, o más todavía, la manifestación de quién es Dios y que Él mismo nos manifiesta el misterio de su voluntad, para que nosotros podamos compartir una amistad con Él. Y en esta amistad pasamos no solamente de ser esclavos a ser libres, sino a ser hijos. Y el Señor Jesús nos comparte su propia naturaleza divina. ¿Por qué? Ya lo decíamos ayer, porque quiere que estemos para siempre con el Señor. Pero entonces en esta alabanza, si yo reconozco Dios es Dios, por amor y con amor, me someto libremente a su voluntad, entendiendo que Él quiere mi bien y que en su voluntad puedo descansar. Hermanos, estamos en un momento difícil de la iglesia a nivel mundial. Ustedes han oído noticias cómo sacerdotes y hasta obispos quieren cambiar la doctrina. Quieren que lo que la iglesia siempre ha reconocido como pecado, a partir de ahora deje de serlo. Quiere que la iglesia, por decirlo así, no sea tan exigente. Pero ¿cuál es el problema que está con esto? ¿Cuál es el problema más profundo y más grave? Que Jesús es Dios. Y si es Dios, todo lo que dijo es verdadero, sigue siendo verdadero y perfectamente válido. Están estos obispos alemanes, estos obispos de Bélgica, que quieren bendecir las parejas homosexuales, que se acepten mujeres en el sacerdocio, que puedan comulgar incluso los protestantes, aunque no crean en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. ¿Cuál es el problema? El problema último, que quizá indirectamente, pero están negando la divinidad de Jesús. No nos importa lo que Jesús ha dicho, no nos importa lo que Él enseña o lo que Él exige. Queremos una religión según la medida del tiempo actual. Lo dirá San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, en los versículos 1 y 2. Ofrézcanse ustedes mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Tal debe ser su culto espiritual. Y no se acomoden a la forma de pensar del mundo presente. No se acomoden a la forma de pensar del mundo presente. Antes bien busquen discernir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Amén. Así es que no nos debemos acomodar a la forma de pensar del mundo presente, porque nuestra fe está puesta en Jesucristo y en la Santa Iglesia que Él ha fundado, esta que es una santa, católica y apostólica, que tiene una sola fe, lo que ha sido creído siempre por todos y en todo lugar. Con razón el apóstol Pablo advertía a los Gálatas: si alguno de nosotros, apóstoles, o un ángel bajado del cielo, les viniera a anunciar un evangelio diferente del que les hemos predicado, sea maldito. Así lo dice, sea maldito. La novedad del evangelio no está en el decir cosas diferentes o en el contradecir lo que ya se ha enseñado.
La novedad del Evangelio está en el poder que tiene. Como dirá San Pablo en la 2 de Corintios 5:17, porque aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ha pasado, lo nuevo vendrá. La novedad del Evangelio está en el poder que Dios tiene para, por medio de su gracia, hacer de nosotros nuevas criaturas. Amén. Así pues, como discípulos a los pies del Maestro, nos disponemos delante de Él. ¿Qué significa estar a los pies del Maestro? Lucas capítulo 5, versículos 8 al 10. Lucas capítulo 5, versículos 8 al 10. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús, diciendo: Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban, a causa de los peces que habían capturado. Y lo mismo les ocurrió a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Palabra del Señor. El ponerse a los pies de Jesús es reconocer su divinidad, reconocer su majestad. No te arrodilles delante de nadie más que de Dios, porque la rodilla, al igual que la frente, son signos de poder. Si yo doblo mi rodilla, me estoy sometiendo a aquella persona. Si yo inclino mi frente, estoy reconociendo mayor grandeza en aquella persona. Padre, pero entonces cuando nos inclinamos ante la Santísima Virgen, ante algún santo, nos estamos inclinando ante la santidad de Dios manifestada en aquella persona. Por eso se acordarán ustedes que en el Apocalipsis, cuando Juan ve a aquel ángel hermosísimo, majestuoso, y se postra, y el ángel le dice: no, yo soy condiscípulo tuyo, siervo como tú. Solo a Dios adorarás. Entonces, insisto, el reconocimiento auténticamente católico que se hace de los santos es en último término de la santidad de Dios. Para estar como discípulos entonces se requiere humildad. Y aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la humildad está muy cerca de la soberbia. Cuando uno dice de sí mismo: qué humilde soy, ya la perdió. ¿Sí o no? Salvo el Señor Jesús y la Santísima Virgen, que podían decir con toda categoría: soy humilde, el resto de nosotros, la humildad nunca será algo poseído, sino anhelado. Es decir, cada vez debo yo anhelar la humildad como debo anhelar la santidad. Aún así, tenemos pistas del cómo ubicar o trabajar o crecer en la humildad. Decía Santa Teresa de Jesús: humildad es la verdad. Ojo con eso, porque a veces pensamos que necesariamente humilde es ser pobre o tener una perspectiva mala de mí mismo o despreciable. Hay quien piensa que ser humilde entonces es decir: ay, es que yo no puedo, ay, es que yo no sé, ay, es que el Señor yo no sé cómo se fijó en mí, ay, es que yo soy tan tonto, ay, no. Si humildad es la verdad, fíjese, como prueba la Santísima Madre: desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Eso es humildad. En el ambiente de la renovación carismática se nos da mucho todo halago de inmediato despreciarlo. Hay que tener cuidado. ¿En qué sentido?
Por ejemplo, si alguien se acerca con el hermano que está al teclado y le dice, ay hermano, qué bonito cantó. No, fue Dios. Y cuando canta feo, ¿también fue Dios? Es decir, hay algo que pasó por la persona, por cualquiera de nosotros, aunque la obra sea de Dios, y que tenemos que estar serenos ante ello. Por ejemplo, ahí en el grupo se topan a una hermana, 2 hermanas se topan, y la hermana lleva una blusa bonita y le dice a la otra hermana, hermana, qué bien se ve con esa blusa. Y le contesta a la otra, ¿verdad que sí? Y entonces esta piensa, vieja soberbia, altanera, porque pensamos que lo que el humilde tiene que decir es, no. Y no es así. Humildad es la verdad. Humildad es la verdad. Y esta palabra viene de una en latín que es humus, con H al inicio, humus. Y el humus es la capa de la tierra que, si la semilla cae ahí, da fruto. Si cae más arriba o más abajo, no produce fruto igual. ¿Me entienden lo que se quiere decir, verdad? Entonces el humus, humildad, es donde cae la semilla para dar fruto. Humildad es la verdad. Dicen que un monje, un abad, se llevó a sus monjes al monte hacia arriba donde había restos de un templo pagano y estaban los restos de un ídolo, y les dijo aquel abad, les dijo, hoy este ídolo les va a enseñar lo que es la humildad. Ah, caray. Y le dijo a sus monjes, pónganse a alabar al ídolo, díganle cosas bonitas. Uy, pues por obediencia, qué grande eres, ídolo, qué chulo estás, qué bello eres y que no sé qué. Ahora agrédanlo. Ídolo, eres un tonto, eres un despreciable, no sirves para nada. Y les dice el abad, ¿por qué les dije que este ídolo les iba a enseñar lo que es la humildad? Porque ni las alabanzas lo elevaron, ni las agresiones los tumbaron, porque estaba parado en la roca. Cuando yo sé quién soy, por ejemplo, si yo soy impuntual, me choca ser impuntual, y todavía llego al grupo de oración y me lo recuerdan, hermano, llegó tarde, me enojo mucho. ¿Por qué me enojo? Porque no hay humildad. ¿Y qué quiere decir que no hay humildad? Que a pesar de que sé que soy impuntual, no lo quiero reconocer. Por eso en los grupos de recuperación de adictos se enseña que el primer paso es reconocer, tengo un problema. La humildad delante de Dios, delante de su palabra es, Señor, tú eres Dios, yo tu hijo, yo tu discípulo, yo me dejo instruir. Y para eso estamos aquí, con esta actitud de escucha, de docilidad. Cuando ya pasa tiempo de aquel primer encuentro que tuve con el Señor, corremos un riesgo. A los sacerdotes nos pasa mucho. ¿Cuál es ese riesgo? Acostumbrarnos a lo sagrado. Ya les decía ayer un poco de esto. Llegar al templo parroquial donde está el Santísimo y estar sentado de tal manera, hablando de tal manera, como si estuviera en la plaza, en el parque público, y no tener conciencia que estoy en un lugar sagrado, diferente del resto de lugares, donde la prioridad es dar culto al Dios vivo. Este no es un templo, este es un auditorio. Por eso durante el tema hay quien se está saludando y quien dice, no me causa incomodidad. Pero al rato que tengamos la Santa Misa, esto se va a convertir en un lugar sagrado. Ay, sí, si alguno está masticando la goma para mascar, si alguno está chateando, si alguno está saludando durante la misa, hasta le llamo la atención. Pero tenemos que reconocer la sacralidad, la santidad de Dios. Les decía a los sacerdotes, nos puede pasar fácil acostumbrarnos a lo sagrado. A veces los sacerdotes perdemos de vista la grandeza del ministerio que hemos recibido
y la delicadeza que debo tener al tratarlo. Pongo un ejemplo. En la manera en la que el sacerdote trata las especies eucarísticas durante la misa, pan consagrado y vino consagrado, que ahora son cuerpo y sangre de Cristo, ¿cómo trata el sacerdote esta hostia? En la manera en cómo la trata, se revela la fe del sacerdote. Si verdaderamente cree o no que Jesús está ahí. ¿Me entiende lo que quiero decir? Porque a veces hay sacerdotes que tiran la hostia, la sueltan mucho antes como si fuera cualquier cosa, o al momento de dar la comunión casi como si fueran galletas. Y eso es lamentable. Y lo digo por mí en primer lugar. Cuando estaba yo como seminarista en el último año de formación, andando en la misión, me acompañaba un ahijado, misión de Semana Santa. Salimos, yo tenía varias celebraciones, salimos de una para ir a la otra, y este ahijado, era muy jovencito en ese tiempo, me pregunta: ¿crees en la presencia real de Jesús en la Eucaristía? Casi que me ofende. Claro que creo en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y me dice: no se te nota. Más duro el golpe. ¿Cómo se te ocurre decir que no se me nota? ¿Te fijaste en aquella mujer, la ministro de la comunión del ranchito de la comunidad rural a la que fuimos? Ella no tiene los estudios que tú tienes ni la instrucción que tú tienes. Pero cada que tomaba una hostia para dar la comunión, lo hacía con tanta delicadeza, como si de veras Jesús estuviera ahí. En cambio tú, lo que te tocó a ti muy bien, la predicación, la reflexión, pero el momento de la comunión parecía que traías prisa y no tratabas al Señor Jesús como es debido. Con mucha vergüenza y con mucho dolor tuve que reconocer que tenía razón aquel joven. Acostumbrarnos a lo sagrado, como decir: ya me lo sé. ¿Qué sucede en la Santa Misa? Lo que nosotros predicamos en el querigma: Jesús murió por nuestros pecados, resucitó para darnos vida, nos perdonó, nos hizo de nuevo. Lo que nosotros predicamos en el anuncio acontece, sucede en el santo altar. ¿Qué tan grande es que el sacerdote indigno tiene en sus manos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Y el pueblo de Dios, también indigno por sí mismo, lo recibe sin mérito alguno de su parte, sino por pura misericordia. Amén. Esa es la grandeza a la cual tantas veces somos tan indiferentes. Cuando estaba yo en el grupo de oración de jóvenes, sucedió que el sacerdote vicario de nuestra parroquia se enteró de que nosotros servíamos en la misa de 12 en la parroquia, pero siempre íbamos a otra misa en la tarde, en un convento. Y él nos preguntó: ¿por qué hacen eso? Padre, es que la misa de 12 del día nosotros servimos, pero como servimos no la podemos vivir, porque andamos ocupados, y seguramente les pasa a los que andan ahí durante la misa: esto, el canto, sí, la canasta, pero llegan las campanitas, estamos bien entrenados, cara de estampita, así, y nos arrodillamos. Estamos esperando con un ojo a que termine la consagración y córrele otra vez para lo que sea. Entonces le dijimos al Padre: como la estamos sirviendo, no la podemos vivir, entonces nos vamos en la tarde a otro lugar a vivir la Santa Misa. Y nos dijo que el sacerdote: ¿se imaginan que yo dijera lo mismo? Que porque presido la misa no la puedo vivir. Si ustedes al servir la misa no la están viviendo, son unos hipócritas. Porque cada uno de los servidores tiene que vivir la Santa Misa. Así es que si no pueden con esto, dejen de servir. Tenía razón. Porque entonces, si yo estoy durante la Santa Misa, entre comillas, como servidor, pero ando con la pata para allá y para acá, para allá y para acá, para allá y para acá, que no participo del misterio,
Nos estaría pasando lo que nos decía San Pablo ayer, no sea que habiendo predicado a otros, resulte yo mismo descalificado. Entonces, la misa se prepara antes de la misa, no durante la misa. ¿Me entiende? Me acordé, estaba yo en el seminario, una vigilia pascual, y en mi parroquia, en mi propia parroquia, y entonces el vicario me dice, enciende una luz, y me estaba diciendo que yo cantara un canto que así se llama, enciende una luz, y la señora que siempre anda en todo, ahí de servidora, le dice al marido, que prendan la luz, que prendan la luz. Todavía estaba el cirio, ¿no? A oscuras la iglesia. Y iba el marido corriendo y prende la luz. Y voltea al sacerdote, apáguenla. Y la señora, ¡que la apagues! Porque era que yo la cantara, ¿no? Pero cuando no preparamos con anterioridad, andamos haciendo circo, maroma y teatro durante la Santa Misa. Y no podemos vivir momento tan sagrado. Lo mismo, la asamblea de oración se tiene que preparar. Porque luego tomamos como pretexto la inspiración divina para no preparar. Ay, pues que el Señor nos muestre lo que Él quiere. Muchos santos han dicho, trabaje como que todo dependiera de usted, ore como que todo dependiera de Dios. Claro que la obra es de Dios, pero en aquel monte el Señor podía haber aparecido panes de la nada, pero partió de los 5 panes y 2 peces que aquel jovencito traía. Entonces, en las bodas de Caná, el Señor podía haber aparecido el mejor vino que jamás se haya producido en la historia, pero quiso partir de lo que ahí se tenía, el agua en aquellas tinajas. Entonces, sobre todo los coordinadores, tienen que ser responsables para planear y para discernir lo que el Señor nos está pidiendo para la asamblea de oración, para el pequeño grupo, para el crecimiento. No podemos llegar en ceros cada vez, ¿me entiende? Los ministerios de alabanza se tienen que preparar previamente, aunque durante la oración haya docilidad, para que el Señor nos vaya conduciendo por nuevos caminos, nosotros llegamos preparados, no cerrados, pero sí preparados. Por eso, la actitud de discípulo exige una escucha permanente. No basta con haber escuchado una sola vez al Señor. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a Abraham que le entregara en sacrificio a su hijo Isaac? ¿Sí o no? Y se lleva al hijo a monte Moria para sacrificarlo. Y llegando allá, Dios le vuelve a hablar a través del ángel y le detiene la mano. Si Abraham se hubiera quedado con la primera instrucción, le hubiera dado cuello a la criatura. Cuando llega el ángel, no, ya me dijiste que lo matara, lo mato. Tiene que estar en constante docilidad. Entonces, Señor, aquí está nuestro proyecto, aquí está nuestro anhelo, pero siempre sometiéndonos a lo que tú nos quieras instruir por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces, tenemos que seguir avanzando en esta actitud de discípulo. Vamos a Lucas 10, versículo 38 y siguientes. Aquella bella escena del Señor Jesús llegando con sus amigas Marta y María. Yendo todos de camino, entró en un pueblo donde una mujer llamada María lo recibió en su casa. Tenía esta una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía esta una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres, al fin se paró y dijo: Señor, ¿que no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor: Marta, Marta, te preocupas y agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor de solo una. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Palabra del Señor. Estar como discípulo a los pies del Maestro implica elegir la mejor parte
Y lo digo todavía más, saber que he elegido la mejor parte y dejarme instruir por Él. ¿Por qué digo saber que he elegido la mejor parte? Con esta apertura exagerada que algunos quieren tener en la iglesia, como ya mencioné, los que quieren ser fieles al Señor y a la enseñanza de la iglesia, se les tacha de fanáticos. Ah, no, es que ustedes son muy fanáticos, son muy fundamentalistas y por eso son tan cerrados y no sé qué tantas cosas. Un gran pensador y escritor católico que se llama Chesterton dijo: no es fanatismo estar seguros de que tenemos la razón. ¿Por qué? Lo hablaremos más en el siguiente tema. En el progresismo que se está imponiendo a nivel mundial, se ha desarrollado algo que se llama lenguaje políticamente correcto. Es decir, se distinguen cosas que te está permitido decir y cosas que no te está permitido decir. Voy a decir una muy clara porque forma parte de lo que meditaremos en el siguiente tema. En España, una asociación liderada por católicos hizo un autobús en la cual en el autobús escribió: los niños tienen pene, las niñas tienen vagina. Pregunta: ¿esto es verdadero, sí o no? Pues el gobierno sancionó a aquella organización y le obligó a guardar ese vehículo, le prohibió que volviera a circular por España, porque estaba siendo intolerante, agresivo, homofóbico, transfóbico y no sé qué tantas otras cosas. Hace 1 año y medio, casi 2 años quizá, un joven de la Universidad de Nueva York planteó en su Twitter una expresión, no me acuerdo cuál era exactamente, pero era algo así como: solo hay 2 sexos, hombre y mujer. ¿Qué pasó con aquel joven? Lo expulsaron de la universidad y lo condicionaron a que la única manera de volver a la universidad era tomar un curso donde al final él pudiera decir: alguien puede decidir ser hombre o mujer o cambiar las veces que quiera. Hace como 2 meses, en un colegio católico de Canadá, católico, un joven de 16 años dijo lo mismo: solo hay 2 sexos, hombre y mujer. Y el colegio católico mandó por la policía para que arrestaran a aquel joven, porque estaba suscitando odio, violencia e intolerancia. Hace también como un poco más de 2 meses, en Inglaterra, una mujer parada en la acera de frente de un abortorio, de una clínica abortista, en silencio, sin hacer nada, con las manos en sus bolsas. Llegó la policía y le dijo: ¿usted está rezando? Y ella contestó: quizá. Bastó eso para llevársela arrestada, porque estaba probablemente rezando delante de una clínica abortista. Ese es el lenguaje políticamente correcto, ¿me entiende? El forzarnos a ir en contra de la verdad. ¿Se acuerdan ustedes de aquel cuento del traje del rey, donde iba a cumplir 25 años de haber sido coronado y mandaron traer unos sastres, que eran unos bandidos, unos fraudulentos, y le dijeron al rey: no hombre, es que nosotros le vamos a hacer un traje con una tela tan fina, tan bella, tan especial, que solamente la pueden ver los inteligentes, los tontos no. Y abrieron la caja. ¿Verdad que es hermosa la tela? Y la caja vacía y el rey: ¡oh, sí! ¿Por qué? Porque yo no soy un tonto. Yo tengo que decir lo que ellos me están diciendo. Y entonces los sastres sacan la supuesta tela. Mire qué belleza, qué caída, qué colores, qué textura. Y el rey: definitivamente tienen que hacer mi traje
de bodas de plata con esta tela. Y se le mandó a avisar a toda la gente, ¿no? El rey tiene un traje tan especial que tiene una tela que solo los inteligentes la pueden ver, los tontos no. Y llega el día de la gran marcha triunfal del rey y él va marchando muy feliz y todo el mundo, qué elegancia, qué belleza, qué textura, qué colores, qué maravilla. Hasta que va pasando el rey delante de un niño que grita, el rey está encuerado. Y corre y se esconde. Estamos en un tiempo en el que está prohibido decir la verdad. Y si alguien simplemente dice la verdad, se le tacha de todos los delitos que sea posible. Vuelvo a la frase de Chesterton, no es fanatismo estar seguros de que sabemos la verdad. Lo que el Señor ha revelado es verdadero y sigue siendo verdadero, y hemos de defenderlo si es necesario, incluso a costa de la propia vida. Pero también si como discípulos hemos elegido la mejor parte, tenemos que tener esa certeza para dar el todo por el todo. Dios no es un elemento en tu vida, Dios no es un recurso en tu vida, Dios es Dios y el único que te puede dar eternidad, el único, nadie más. Y entonces, solo cuando reconocemos que hemos elegido la mejor parte, estamos dispuestos a renunciar a lo que sea con tal de que el nombre de Dios sea glorificado. Renunciar incluso a la buena fama, incluso a la propia vida. Porque los mártires nos dan testimonio de ello, de que Él le puedo decir, tú eres mi Dios y mi todo, en ti confío, Señor. Y como se acordarán ustedes, aquellos 7 hermanos macabeos que junto con la madre fueron llevados al martirio, y algunos de ellos, porque les cortaron las manos, les cortaron los pies, les arrancaron el cuero cabelludo, les cortaron la lengua y luego los metieron a cocinar en una cacerola todavía con vida. Y uno de los hijos dijo, Dios, me diste tú estos miembros, por amor a ti los pierdo y sé que los recuperaré. Cuando queda el último de los hijos de esta mujer vivo todavía, el rey quería convencerlo, ofreciéndole riquezas, ofreciéndole poder. Y él era un adolescente seguramente, yo calculo 13, 14 años. Y el rey le decía, ándale, reniega de tu Dios y te voy a dar todo esto. Y luego le dice a la mamá, convéncelo de que renuncie a la fe para que no lo tenga yo que matar. ¿Qué le dice la mamá? Y se lo dice en su propia lengua. Ten compasión de mí que te llevé en mis entrañas. Yo no sé cómo Dios te puso en mi seno y sé digno del martirio de tus hermanos y sostente en la fe. Y aquel muchachito enfrentó al tirano y le dijo, a mi fe yo no renuncio. Porque ser creyente y tener fe no es ser tonto, como el mundo de hoy quiere tener, convencidos a los creyentes. No. Tener fe es esa solidez de que el creador de todo ha venido a darnos su vida y vida en abundancia. Y como San Pablo podemos decir, y por él perdí todas las cosas y las tengo por estiércol con tal de ganar a Cristo. Amén. Así es que, reconociendo que hemos elegido la mejor parte, estamos dispuestos a perder todo por amor del que nos ha creado y nos ha redimido. Amén. El estar a los pies del Maestro también es estar en una súplica confiada. Vamos a Mateo 15, versículo 30, que dice: entonces se le acercó mucha gente, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y otros muchos. Los pusieron a sus pies y él los curó. Palabra del Señor. Ayer les platicaba el testimonio de aquella mujer que puso a su nena de 3 meses delante del Santísimo y le dijo: aquí está, es tuya.
ponerse a los pies del maestro o poner a los míos a los pies del maestro es finalmente confiar totalmente en él. A veces se nos olvida que la conversión es una obra de Dios y pensamos que tiene que ser de nosotros en la vida de los demás, y no es así. En este sentido, y lo que yo voy a decir a continuación, lo digo particularmente para las mujeres, no exclusivamente, pero sí de manera más intensa. ¿Por qué? La mujer, como esposa y como madre, le resulta más difícil entender que mi voluntad es distinta de la voluntad del otro. ¿Qué quiero decir? Muchas veces la mujer piensa lo que el marido o los hijos deberían hacer, pero a veces solo lo piensa, ni siquiera lo dice. Y si no lo hacen, se enoja o se frustra. ¿Me entiende esto? Es que ¿por qué no hizo esto si era tan obvio? Pues será obvio para ti, para la otra persona no. Con cosas tan simples. Una vez iba yo manejando con mi mamá de copiloto y yo muy frecuentemente cambio de rutas. O sea, pienso, hoy a esta hora, ¿por dónde me conviene ir más? Y mamá siempre hace la misma ruta cuando ella conduce, siempre, ¿no? Entonces íbamos por una vía y entonces en donde mamá daba vuelta habitualmente, ella ya se estaba preparando así, agarrándose del asiento. Y yo seguí de frente. Y luego volteé y me reclama, ¿por qué no diste vuelta? Pues porque voy a dar vuelta más adelante. Pero yo ya me estaba preparando para la vuelta, pero yo no. Cosa tan simple, pero a veces cosa tan compleja como las decisiones de la vida. Entonces, todos, pero particularmente la mujer, ha de entender que mi voluntad termina y empieza la voluntad del otro. ¿Qué quiero decir? Tus decisiones, tus ideas, tu imaginación, tu suposición no va a modificar la voluntad del otro. ¿Queda claro? Con los hijos, en la educación, de los 18 años hacia abajo, es deber de papá y de mamá forjarles la voluntad. Pero forjarles, ojo con eso, ¿por qué? Porque le pasa también más a la mamá. Querer suplir la voluntad del hijo, decidir todo lo del hijo, a veces hasta qué ropa se va a poner, incluso el fin de semana. ¿Cuál es el problema? A mí me llegó a pasar, siendo ya mayor de edad, tuve necesidad de ir al médico y voy pasando con la doctora y viene mi mamá detrás. Y le digo, ¿a dónde vas? A consulta contigo. No. ¿Qué tal si tengo un granito donde no te interesa a ti? Es que tengo... No. Entonces, cuando se decide todo por los hijos, los hacemos unos inútiles, incapaces de decidir. Ojo con eso. Es progresivo. Yo le tengo que dar al hijo capacidad, posibilidad de elegir algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué ropa se va a poner el fin de semana? Yo antes le escogí el guardarropa. Yo no voy a permitir una ropa indecente, absurda, loca, tonta, pero de todo el guardarropa, el hijo o la hija puede elegir qué se va a poner. De vez en cuando, ¿no? Por ejemplo, una frase, yo creo que acá también, en México es frecuentísima. Cuando los hijos dicen, mamá, quisiera comer tal cosa, aquí no es un restaurante. Si de vez en cuando dejamos que los hijos decidan, por decir algo, el martes en la noche, todos los hijos se van a poner de acuerdo para escoger qué vamos a cenar. O cada semana el jueves, uno de los hijos va a elegir qué vamos a cenar todos. ¿Qué sucede al hacer estas cosas? Le estamos dando la capacidad de elegir algo, pero el tomar conciencia que sus decisiones tienen consecuencias que pueden afectar a todos y que
tiene que asumir sus decisiones con responsabilidad. ¿Me entiende? No que cada vez puedan elegir todo lo que se les ocurra, no. Pero que tengan claridad de que pueden decidir. Eso va forjando la voluntad. De manera que cuando lleguen a la edad adulta no sean perfectos inútiles. A veces no se sabe ejercer la autoridad de los hijos en estos primeros 18 años, que es donde el corazón se puede forjar. Y ya no hayan que hacer con los hijos a edades exageradas. Llega una pobre mujer a confesarse: padre, es que me enojé con mi hijo. ¿Por qué? Porque toma mucho, llega alcoholizado y hace un desastre en la casa. ¿Qué edad tiene tu chamaco? 58 años. Era una viejita la que estaba confesándose. Y no sé qué hacer, padre. ¡Córrelo! ¡Córrelo! ¿Qué vas a hacer con ese chamaco? ¡Córrelo! ¿Me entiende? Hay que forjar. Ahora, aunque no es el tema ahora de la autoridad de la casa, pero para acabarlo un poquito más. Hay cosas, tiene que haber cosas en los hijos que son reglas generales, pero también tiene que haber reglas de cada uno según su edad, según su situación particular. Y estas reglas, hay cosas absolutas, o sea, no son negociables, siempre son así. Cosas que se pueden negociar y cosas que el hijo puede decidir libremente. Pero eso papá y mamá tienen que dialogar para acordar. ¿Queda claro esto? Ok. Mientras los hijos sean menores de edad, la exigencia es más radical. Mayores de edad que sigan viviendo en casa, aunque trabajen, pero sigue viviendo en casa, que de alguna manera siga dependiendo de papá y de mamá, sigue teniendo reglas distintas a cuando era menor de edad, pero tiene que seguir teniendo reglas. Hijo mayor de edad que ya es totalmente independiente, no se le paga ni el estudio, ni la casa, ni la comida, ni vive en la casa, ya hará sus propias reglas. Pero insisto, tienen que dialogar. Cuando viene, ay padre, es que no sabemos qué hacer con este hijo que está muy desordenado y no sé qué tanto. ¿Es mayor de edad? Sí, ok. Dile, las reglas en esta casa para ti como mayor de edad son estas. Y o las cumples o tienes la libertad de irte de la casa. Papá, ¿me estás corriendo? No, te estoy dando la libertad de elegir porque te amo, pero elegir con responsabilidad. Me dijo un muchacho de 25 años, tenía él más o menos en ese tiempo. Hay una expresión en el norte de México muy rara, que se las voy a decir: se la baña. Se la baña es decir, exagera, abusa, se excede, es demasiado, ¿no? Entonces dice aquel joven: no hombre, es que mi mamá se la baña. Le digo, ¿por qué? Dice, mira, no me deja salir todos los fines de semana. Cuando salgo quiere que esté en la casa antes de las 2 de la mañana. Luego todavía quiere que le ayude con un recibo de pagar de los servicios y con parte de la despensa. ¿Verdad que se la baña? Le dije, sí, tienes razón, se la baña. ¿Sabes qué hagas? Le dije a aquel muchacho, salte de la casa, renta la tuya, compra tu despensa, lava tu ropa, paga todos tus recibos y llega a la hora que quieras el fin de semana. Se queda pensando y dice, no, entonces no. Pues no, porque tiene que seguir habiendo reglas. Y cuando se dice, o aceptas estas reglas, o tienes la libertad de irte de la casa, no es una mentirita de amenazar para que entiendas, es algo verdadero. Papás, si tienen problema con chamacos, con muchachos, con hijos, hagan esto que les estoy diciendo. De veras, no se van a equivocar. Va una mujer, yo vivo en mi parroquia, está en una colonia muy conflictiva, hay mucha droga, mucho alcohol, cosas así. Y llega una mujer angustiada porque a su hijo que anda en malos pasos se lo iba a llevar la policía. Ay, padre, me dice casi orgullosa, pero yo impedí que lo subieran a la patrulla. Y le dije, muy mal. Si tu hijo anda mal, debiste haber dejado que se lo llevaran. Porque de qué otra manera va a entender. Ya era mayor de edad, ya el muchacho sabe. ¿Me entiende?
Entonces, bueno, volvemos. Estar a los pies del maestro es tener actitud de discípulo, de confianza total. Es una súplica confiada a Dios. En los diferentes momentos de oración que tengamos, yo le voy a invitar a que usted ponga a los pies del maestro su propia vida, su matrimonio, su familia, sus hijos, sus problemas, sus necesidades, confiando en que Él tiene todo poder. En el Evangelio de Marcos, capítulo 3, verso 11, nos dice que los demonios se ponían a los pies del Señor y le suplicaban que no los atormentara. Claro que el demonio no se pone como discípulo. El demonio está forzado a someterse a la autoridad de Jesucristo. Por eso, como paréntesis, al demonio no se le debe tener miedo. Tampoco se debe ser confianzudo con el diablo, que eso es una tontería total. Pero al demonio no se le teme. No me meto en su terreno, no me pongo al tú por tú, eso que lo haga el exorcista. Pero no le debo tener miedo. ¿Por qué? Porque basta el soplo de la boca de Dios para aniquilar al maligno. De manera que hasta el demonio, aun a pesar de su voluntad, tiene que estar sometido al querer de Dios. Amén. Entonces, al demonio no se le debe tener miedo. ¿Por qué? Porque está sometido. Entonces, tengamos cuidado con no querer caer en la fe de los demonios. Santiago lo menciona, los demonios creen y tiemblan. La fe de los demonios es reconocer que Dios existe, pero no estar en comunión con Él, no tener la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Cuidado con eso. Al final del Evangelio de Mateo 28, versículos 8 y 9, aparece una escena simple pero bella. Dice: en esto Jesús, resucitado, les salió al encuentro y les dijo: salve. Ellas, acercándose, se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no teman, vayan y avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, ahí me verán. Palabra del Señor. ¿Qué hacen? Lo adoran y se abrazan a los pies del Señor. En la hora santa y en la misa debemos tener esa oportunidad cada vez. Atentos con esto. Cuando hemos tenido experiencias muy bellas en encuentros carismáticos, en la hora santa del encuentro, de la renovación, en la misa carismática de no sé dónde, a veces pensamos que o es a este estilo o no es nada. Cuidado con ello. Donde se celebra la Santa Misa por un sacerdote católico, con el ritual católico, que esté presente lo que tenga que estar, materia, forma e intención, ahí acontece con verdad el santo sacrificio redentor. Así sea un padre muy viejito, un padre que sea aburrido al hablar, no importa. Es más, si tú vas al sagrario, a tu parroquia, estás sola, no hay música, solo estás tú y el Señor, es un tiempo para estar a los pies del Maestro. Incluso en lo íntimo de tu habitación, es para lo mismo. Tienes que hacer de lo íntimo de tu habitación este lugar de encuentro con Dios, donde al despertar te arrodilles, aunque sea un momento, para hacer un verdadero acto de adoración. Adorar nos lleva a colocarnos como criaturas delante del Creador, como salvados delante del Salvador, y al tomar esta condición, esta conciencia de ser criatura salvada, estoy experimentando la auténtica libertad. Finalmente, ponerte a los pies es humillarte,
lavar los pies a otra persona era una tarea propia de esclavos. No cualquiera la hacía el esclavo. Y el esclavo era considerado menos que persona en el tiempo de Jesús. La gran sorpresa es que Jesús mismo se ciñe una toalla a la cintura y lava los pies a sus discípulos. Lo que voy a decir es muy fuerte, pero es verdad. Jesús, el Señor, se ha hecho mi esclavo. Se ha hecho tu esclavo. Y para confirmar esto, fue vendido por 30 monedas, precio al que se vendía un esclavo. Pero Jesús les dice al terminar el lavatorio: ustedes me dicen el Maestro y el Señor, y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Y si nosotros nos colocamos como discípulos a los pies del Maestro, debemos tener total disponibilidad para que Dios haga en mi vida lo que Él quiere hacer hoy, pero también aceptar que habrá cosas que Él hoy no quiere hacer en mí, y yo les sigo amando porque sé en quién tengo puesta mi esperanza. ¿Qué quiero decir? Cuando el Señor va donde Pedro para lavarle los pies, Pedro es tan bueno con Jesús, tan bien intencionado, que varias veces termina dándole órdenes. No, Señor, tú no me vas a lavar los pies a mí. Con una buena intención, porque decía, si yo soy discípulo y Él es el Maestro, ¿cómo que Él me va a lavar los pies? ¿Y qué le dice Jesús? Pedro, si no te lavo no tendrás parte conmigo. Hasta ahí. ¿Cuántas veces ha venido el Señor a llamar a nuestra puerta porque quiere arrancarnos de algo malo, de una relación que no es sana, de un trabajo que no me deja vivir en santidad porque atenta contra la honestidad, contra la verdad? ¿Cuántas veces el Señor me ha querido arrancar de un vicio, de una mala costumbre, de unas malas amistades, y yo me niego? Pregunta: ¿qué es lo que el Señor quiere venir y te quiere lavar hoy de eso, y que tantas veces te has resistido? Y entonces Pedro le dice: no, Señor, entonces lávame todo, no solo los pies. Otra vez dándole mandatos a Jesús. ¿Y Jesús qué dice? No, Pedro, porque quien se ha bañado no necesita lavarse, solo los pies. Y aquí viene una situación que nos es difícil de entender y de aceptar, hermanos. Cosas que yo quisiera desde hace mucho tiempo que el Señor ya me la hubiera arrancado, ya me la hubiera quitado, y sin embargo, en su proyecto de amor, todavía no es el tiempo. Porque aquella cosa me va a hacer crecer en paciencia, en santidad, en entender que sigo dependiendo, que sigo necesitando de Dios. ¿Me entiende? Y poder decir: Señor, yo quisiera que ya me hubieras arrancado, que ya me hubieras ordenado esta situación, pero te amo tanto que acepto tu divina voluntad y quiero ser siempre fiel a ti. Amén. Hermanos, esta jornada de hoy, en la que participan muchos más el día de ayer, sea esa oportunidad de colocarnos nuevamente como discípulos, de renovar el discipulado al que el Señor nos ha invitado, y que, como ya lo decíamos ayer, asumamos íntegramente la misión que tenemos de hacer discípulos para el Señor. Amén. Nos ponemos de pie un momento.
Haré una oración de San Ignacio de Loyola. Si alguno se la sabe, la hace junto conmigo. Los que no, la van repitiendo en su interior. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Amén. Fuerte aplauso al Señor.